Bueno, pues muy buenos días a todos y lo primero, daros las gracias por sumaros a esta sesión, la primera del año dentro del programa de salud laboral que vamos desarrollando año tras año con el apoyo del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral y programas que normalmente ya en los últimos años hemos enfocado a la promoción del modelo de empresa saludable. Lo que tratamos desde CAEP es en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que marca la Agenda 2030 de Naciones Unidas y en concreto con el objetivo número 3 de salud y bienestar, lo que pretendemos es avanzar más allá de lo que es la mera prevención de riesgos laborales y encaminarnos hacia un modelo de gestión excelente basado pues, en un modelo de empresa segura, saludable y sostenible. Y eso lo vamos a hacer dentro de este programa que os comento, que es un programa fundamentalmente de sensibilización y de promoción y de apoyo a las empresas para daros pues, conocimientos, herramientas, recursos que os permitan pues, avanzar en estos retos que tenemos por delante. Como parte de este programa de salud laboral vamos a desarrollar a lo largo de este año pues, una serie de coloquios, de webinars, de jornadas técnicas de carácter presencial, todos ellos pues, enfocados a abordar distintas cuestiones que son especialmente importantes en temas de prevención, que son tendencia y bueno, que nos permitan a todos pues estar al día, ¿no? Y, y bueno, ir profundizando en aquellas cuestiones más relevantes. Y vamos a comenzar hoy poniendo el foco de atención en uno de los problemas que tienen más incidencia, como son los trastornos musculoesqueléticos. Pero lo queremos hacer con una visión algo diferente y integrando el enfoque de género y de edad. Nos acompañan, bueno, por supuesto, Nuria Enfiesta, que es la persona responsable de este webinar, la consultora en salud física de GSM, que es quien va a impartir la sesión. GSM es una consultora de ámbito nacional especializada en seguridad y salud laboral, colaboradora de CAEP en numerosos proyectos de prevención. Y bueno, os voy a dejar con Nuria, pero antes creo que también nos acompaña, aunque no le veo por aquí, Rubén Castro, que es el director del IBASAL. Rubén siempre está apoyando pues, este tipo de encuentros que realizamos y normalmente pues, nos acompaña para daros también la bienvenida. Rubén, no sé si estás por aquí. En cualquier caso, te cedería primero la palabra a ti y después daríamos paso a Nuria. La intención, lo sabéis los que ya habéis participado en otros webinars, es que al final haya tiempo para un pequeño coloquio. Por lo tanto, después de la intervención de Nuria, yo iría consultando el chat y podría trasladarle a Nuria pues, las preguntas que hayáis planteado en el chat, las experiencias que queráis compartir y todo ello. Y, por supuesto, si en ese momento de espacio de coloquio del final alguien quiere intervenir directamente, pues tampoco hay ningún problema. Vamos a esperar, Nuria, a ver si Rubén, que imagino que está ocupado porque veo que está dentro de la sesión, eh, bueno, puede intervenir para daros la bienvenida. Y mientras tanto, aprovecharía también para hablaros de otra iniciativa que tenemos en marcha, que muchos seguramente conoceréis. Es la tercera convocatoria de los premios CAEP Sanitas PYME Saludable. Os animaríamos a presentaros a todas aquellas empresas que, sin tener todavía un modelo global de gestión como empresa saludable, sí que estéis ya haciendo, bueno, iniciando ese camino, ¿no? Y haciendo algunas buenas prácticas en ese ámbito, bien para mejorar el bienestar y la salud física de las personas trabajadoras, bien más enfocadas a salario emocional o al cuidado mental de vuestros equipos. Nos parece importante, y eso es lo que queremos hacer desde CAEP, dar visibilidad a esas buenas prácticas, compartirlas, porque de alguna manera eso va a inspirar a otros y va a motivar a sumarse a muchas más empresas al cambio. Y bueno, el objetivo es que de una forma muy sencilla nos podáis contar qué estáis haciendo y que nosotros os lo podamos reconocer, incentivar y poner en valor, ¿no? Así que, bueno, os animaría a que todos aquellos que podáis compartir buenas prácticas en este sentido, pues os presentéis a estos premios.
Y pues no sé si vamos a hacer una cosa, Nuria, comenzamos y Rubén, si tiene posibilidad de conectarse más adelante, pues le cederíamos la palabra, si no te importa, ¿de acuerdo? Vale, perfecto. Sí, porque veo que no le veo por aquí, vamos. Entonces, más o menos yo creo que somos casi 50, vamos a comenzar y lo dicho, yo te aviso en el caso de que Rubén tenga posibilidad de entrar. Gracias, Nuria, todo tuyo, adelante. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y por esta ponencia que para mí también ha supuesto un reto prepararlo porque son temas pues no siempre fáciles de abordar y con pequeños matices. Entonces, hablando un poquito, empezando a hablar de trastornos musculoesqueléticos, sobre todo desde este punto de vista de género y de edad, lo primero que quería hacer es como un pequeño repaso de lo que son los trastornos musculoesqueléticos, qué los provocan, a qué zonas afectan, qué pueden producir en las personas y qué factores contribuyen a estos a estos problemas musculoesqueléticos. Entonces, los trastornos musculoesqueléticos es una de las dolencias de origen laboral más habituales, no solo en España, sino también en Europa. Estos trastornos afectan a millones de trabajadores en toda Europa y suponen no solo una merma en la calidad de vida de las personas trabajadoras, sino que también suponen un coste muy elevado para todas las empresas europeas. Un trastorno musculoesquelético es una lesión bien de partes blandas, como podrían ser los músculos, los tendones, los ligamentos, los nervios, pero también de las articulaciones, los cartílagos, tanto de extremidades superiores, extremidades inferiores, cabeza, cuello, espalda, y que se produce o bien se agrava por las tareas laborales que desempeñamos las personas. Es súper importante pensar que aunque se produzcan o se agravan por tareas laborales, estas lesiones repercuten no solo en la vida profesional y en la actividad laboral, sino que también en la calidad de vida de las personas, en su vida familiar, en su vida social y en su vida personal. Cuando muchas veces vienen a las consultas, no solo nos hablan de que no pueden realizar ese trabajo, sino que además no pueden descansar bien o no pueden disfrutar de una comida sentados sin dolor y por lo tanto impactan en todas las áreas de su vida, no solo en la laboral, aunque hablamos mucho en el trabajo. ¿Qué los provocan? Pues pueden ser causados, es multifactorial, pero pueden ser causados por una acción pues, como levantar pesos, empujar objetos, movilizar a personas, también por mantener posiciones forzadas en algunos sitios de trabajo con posiciones que son poco ergonómicas y poco saludables, también por movimientos repetitivos que van realizando constantemente o realizar movimientos lesivos como son las rotaciones de espalda. Pero también situaciones de estrés, de riesgos psicosociales también afectan e incrementan el riesgo a sufrir un trastorno musculoesquelético. ¿A qué afectan? Pues como comentábamos antes, estos trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo afectan principalmente a la espalda, el cuello, los hombros y las extremidades, tanto superiores como inferiores, aunque veremos que hay mucha incidencia en extremidades superiores, y se incluye en ellos cualquier daño, molestia o trastorno en las articulaciones o tejidos blandos. Los problemas de salud que dan pues varían desde molestias y dolores leves, pero sí que pueden cursar con enfermedades más graves o lesiones más graves que requieran una baja por enfermedad o incluso tratamiento médico. En los casos más crónicos y más largos, estos trastornos pueden provocar una incapacidad para que la persona siga trabajando en su lugar de trabajo o incluso que no puedan seguir trabajando. ¿Y qué notan las personas? Pues las personas notan dolor, rigidez, hinchazón, adormecimiento, hormigueo, cosquilleo y diferentes molestias que le impiden pues, tener una vida normal.
Hablando un poquito de cifras, en España en 2001 se detectaron 4.563 patologías no traumáticas, 4.109 son enfermedades causadas por el trabajo y 454 eran patologías de base, pero que se han agravado por el trabajo, según un estudio del Observatorio de Enfermedades Profesionales y de Enfermedades Causadas o Agravadas por el trabajo. Por lo tanto, abordar las causas y realizar políticas de prevención de los trastornos musculoesqueléticos nos ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas trabajadoras, pero también impacta en un beneficio para las empresas, aumentando la satisfacción de las personas en su lugar de trabajo y aumentando también su productividad. ¿Qué factores contribuyentes nos predisponen, ¿no?, a tener trastornos musculoesqueléticos? Pues hemos detectado 3, los individuales, los de biomecánica y los psicosociales. Entre los factores de riesgo individuales, pues podríamos destacar pues, algún tipo de antecedentes médicos, ¿no? Para poner algunos ejemplos, pues, por ejemplo, una persona con los pies planos que no hace un buen apoyo plantar y por lo tanto su musculatura trabajará distinta. Las rodillas en varo, sobre todo, que veremos en mujer, el varo es cuando la tendencia de la rodilla va hacia adentro y luego hacia afuera. Hay las que son como arqueadas hacia afuera, pues el varo va hacia adentro, o una escoliosis, ¿no? Una persona pues, que ya tiene una escoliosis desde pequeño no corregida, pues su espalda no trabajará con la misma eficacia que una persona pues, que no tiene esta escoliosis de base. Luego también hay una parte de capacidad física, ¿no? Pues la altura, ¿no?, la envergadura de la persona pues también puede afectarnos, depende del trabajo que desempeñemos, la morfología de la persona, si es más corpulenta, menos corpulenta, más grande o más pequeña, y también la fuerza muscular que varía entre personas. Y también entre los factores de riesgo individuales cabe destacar el estilo de vida y de hábitos. Pues una alimentación equilibrada y saludable también impacta en la calidad de nuestra musculatura. También, por ejemplo, el descanso. Personas que pueden descansar o que respetan los momentos de descanso, pues esta musculatura está más descansada, están los cartílagos más hidratados y también contribuye a esta prevención de riesgos. También los hábitos tóxicos, personas que beben alcohol, pues también hay una deshidratación general o tabaco, pero también algunos que juegan a favor, ¿no?, como el ejercicio físico, personas que tienen una vida activa y que realizan ejercicio de una manera saludable, pues también es un factor, en este caso, que nos ayudaría a esta prevención. Entre los factores de riesgo más físicos del trabajo o biomecánicos en el trabajo, tendríamos la manipulación manual de cargas y especialmente en esas tareas que nos piden la flexión o el giro del cuerpo, ¿no? Pensando en ejemplos de cada uno de los sitios, pues, por ejemplo, en una base logística de distribución, por ejemplo, alimentaria, pues cargar estas cajas, preparar los pedidos, que implica una manipulación de cargas y normalmente ligada a la flexión o rotación del cuerpo. También otro factor serían trabajos que requieran movimientos repetitivos o muy enérgicos, ¿no? Para poner un ejemplo, pues aquí hemos pensado en los sectores de limpieza, ¿no?, donde los movimientos repetitivos al limpiar una pared, una ventana, lo que sea, y también movimientos enérgicos a la hora de fregar suelos, de levantar los cubos con el agua, etcétera. Otro punto serían las posturas forzadas o estáticas, ya que hemos pensado mucho en trabajadores de mantenimiento que tienen que pasar muchas horas, pues, por ejemplo, pues, soldando o arreglando, o personas que trabajan en zanjas por debajo del nivel del suelo, ¿no? Esto también es uno de los trabajos que más riesgo hay porque trabajan por debajo del nivel del suelo y, por lo tanto, la postura es muy forzada. También vibraciones, las malas iluminaciones, entornos de trabajo a temperaturas bajas, como por ejemplo personas que trabajan realizando obras
o mantenimientos al aire libre, pero también esas personas que en bases logísticas con cámaras frigoríficas trabajan manipulando peso dentro de estas cámaras que están pues, con una temperatura muy baja, y esto también hace que la musculatura esté más contraída y por lo tanto tengan más probabilidades de lesionarse. Trabajar a un ritmo rápido, como por ejemplo cocineros y camareros, que sabemos que en los momentos de las comidas hay muchísima presión de servicio y por lo tanto trabajan a un ritmo muy rápido y probablemente pueden planificar poco cómo tienen que agarrar las cosas, cómo tienen que mover todos estos pesos porque hay una prisa detrás. Y luego una posición sentada o erguida durante mucho tiempo sin cambiar de postura, como por ejemplo pues, personas que realizan tareas administrativas, profesores que están muchas horas de pie delante de los alumnos o personas que trabajan de cara al público en tiendas o en hospitales donde gran parte de su jornada laboral la pasan de pie. Y luego también los riesgos organizativos o psicosociales, pues altas exigencias del trabajo y baja autonomía de las personas, la falta de descanso entre tareas y las oportunidades para cambiar la postura de trabajo. Cuando se está manipulando mucha carga o en posturas forzadas sería importante hacer descansos para poder cambiar la postura. El trabajo a gran velocidad, no solo a veces por la presión asistencial o de servicios, sino también como consecuencia, habla mucho la literatura, de la introducción de nuevas tecnologías, que es verdad que han agilizado algunas de nuestras tareas, pero también nos exigen y nos imponen un ritmo de trabajo mucho más elevado porque hay muchas cosas que son inmediatas. También jornadas muy largas, el trabajo por turnos, que sé que pues en sectores como pues la industria, los cuidados o la restauración hay trabajos con jornadas largas, con trabajos por turnos o incluso jornadas nocturnas que también nos pueden afectar. Luego hay temas de intimidación, acoso y discriminación que nos producen una baja satisfacción laboral. En general, todos los factores psicosociales y organizativos, y especialmente cuando se combinan con riesgos físicos, pueden producir estrés, fatiga, ansiedad y otras reacciones que hacen que aún aumente más el riesgo de padecer trastornos musculoesqueléticos. Para que se produzca un trastorno musculoesquelético bastaría con la aparición de uno de los factores de riesgo, ¿no? Pues un individual, uno de la biomecánica del trabajo o un psicosocial, pero la probabilidad aumenta si se combinan varios de estos elementos en peligro, ¿no? Pues, por ejemplo, si yo soy una persona que tengo una escoliosis y además trabajo cargando peso con una jornada laboral muy larga, pues mi probabilidad aumenta cuando combino varios de estos elementos en peligro. Por esto es muy importante conocer todos estos factores contribuyentes y las características de cada uno para poder analizar, evaluar y prevenir antes de que ocasionen una lesión a la persona y le produzcan este malestar. Aparte de estos factores contribuyentes, hoy sobre todo tenemos que hablar de temas de edad y de género, y la edad y el género no son en sí mismo un factor determinante de las lesiones, pero sí que se producen cambios con la edad y también hay diferencias entre los géneros que deberán ser entendidos y abordados de maneras distintas, no solo para la prevención de riesgos laborales, sino también para una correcta promoción de la salud. Porque a medida que nos hacemos mayores y dependiendo también de nuestro género, nos comportamos muscularmente de una manera o de otra y es muy importante conocerlo. Si miramos un poquito las diferencias entre género y por sector, lo que vemos es que los hombres, las tres actividades por las que más se lesionan los hombres son la industria de alimentación, actividades de construcción especializada, fabricación de productos metálicos, y también las mujeres, pues el comercio al por menor, servicios, edificios y actividades de jardinería donde entraría la limpieza, la industria de la alimentación y servicios de comidas y bebidas. En hombres, en cifras absolutas, el mayor número de enfermedad con baja laboral continúa en estas industrias. Y en el caso de las mujeres, las actividades donde se comunica mayor número de enfermedades profesionales con baja es el comercio al por menor. Tenemos que tener en todas estas
en estos sectores especial cuidado con estas jornadas largas que comentábamos. También según la ocupación hemos visto que las patologías y los daños cambiaban, ¿no? En tareas administrativas lo que hemos visto es que tenemos mucha patología del hombro, del codo, epicondilitis y también dorsalgia y cervicalgia y síndrome del túnel carpiano, con lo cual también por sectores podemos clasificar dónde son las zonas más lesivas, ¿no? En tareas administrativas o de personas que están muchas horas delante del ordenador, vemos que tenemos sobre todo parte alta de la espalda y extremidades superiores. En tareas asistenciales y de cuidado de personas, y aquí hemos incluido hospitalaria, residencias y también atención domiciliaria, vemos que hay cervicalgia y lumbalgia, tendinitis del hombro y epicondilitis. Normalmente estas lesiones se centran en hombros y en espalda, la espalda sobre todo la lumbalgia a la hora de movilizar a personas. Y luego también hemos visto en hospitales y residencias donde la altura de la cama se puede cambiar, hemos observado que se levantan mucho las camas, entonces las personas trabajan muy alto. En el momento que nosotros tenemos que separar los brazos de nuestro cuerpo, se activa toda la musculatura de los omóplatos y de las cervicales para compensar la falta de fuerza que a veces tenemos en los brazos. En tareas de limpieza, pues muchísimas lesiones de hombro, de codo y de muñeca, por las fuerzas que se hacen pues, al estrujar, al empujar, al limpiar. En temas de restauración, pues también dolores articulares, síndrome del manguito rotador, hay mucha patología de extremidades superiores, pues tanto para la manipulación de esas pequeñas cargas como la del camarero que está constantemente llevando peso con las bandejas. En supermercados también tenemos patología de hombro y epicondilitis y en tareas de mantenimiento también muchas bursitis de rodilla porque trabajan muchas horas arrodillados o en cuclillas, epicondilitis, síndrome del manguito rotador, todo esto es brazo y es muchas veces al hacer la presión y la fuerza con las herramientas. También en características principales de los procesos cuando se han cerrado, lo que vemos es que más o menos el número es parecido de número de casos en hombres y mujeres, pero pusimos esta gráfica para ver que entre el 85% en los hombres y el 87% de las mujeres cerramos estos casos de baja laboral pues por curación o porque pueden volver al trabajo. Y nos parecía interesante decir, oye, son lesiones que luego pueden volver al trabajo, aunque sea adaptado y con una readaptación, pero una gran mayoría pueden volver a trabajar. Si entramos un poquito más en las diferencias según el género, según las estadísticas publicadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social en 2019, 1.335 hombres de cada 100.000 sufrían un accidente de trabajo con baja por trastorno musculoesquelético y la incidencia de las mujeres fue casi la mitad, 672 por cada 100.000 trabajadoras. Además, observamos que los hombres tuvieron más accidentes con consecuencia de trastornos musculoesqueléticos en varias partes del cuerpo, a excepción de las cervicales, que fueron ligeramente superiores en el caso de las mujeres. Si pensamos un poquito en las diferencias entre género, encontramos dos tipos de diferencia. Una serían las biológicas, que básicamente vamos a hablar de cosas de biomecánica y sistema hormonal, y las diferencias laborales, ¿no? Hemos encontrado muchísimos trabajos feminizados, tamaño de las herramientas y una doble carga de trabajo. Si entramos en las diferencias biológicas, lo que observamos son diferencias estructurales, diferencias también de fuerza y también diferencias a nivel del sistema hormonal femenino. En las diferencias estructurales, y hablo en general, pero en general las mujeres miden menos que los hombres, en general. Esto puede causar pues, que desde un punto de vista ergonómico, si tengo que subir un
una carga más alta, a un nivel alto, pues para un hombre estará más cerca que para nosotras y nosotros a lo mejor necesitaremos algún tipo de ayuda o de soporte para no pasar esos niveles de altura máxima para movilizar el peso. También, en general, hay más amplitud de pelvis en las mujeres. La pelvis está diseñada para, en el caso que la mujer lo desee, tener un embarazo y tendría que pasar por el canal del parto. Y luego una zona lumbar más flexible, sobre todo en estos momentos donde se puede producir un embarazo, donde esta columna va a hacer una adaptación para poder tener el bebé. Y luego las mujeres tenemos más tendencia a las rodillas en valgo que hacia adentro, lo que produce pues, también un desgaste distinto y un trabajo muscular distinto en extremidades inferiores. También encontramos diferencias en la fuerza explosiva, en la fuerza mantenida y también que tenemos menor fuerza en extremidades superiores, ¿no? Pues, el otro día trabajábamos con el sistema de emergencias médicas de Cataluña y veíamos que los hombres tienen muchísimas más lesiones en lumbar, en su caso, y en cambio las mujeres tienen muchísima patología de extremidad superior porque cuando movilizan a los pacientes, al tener menos fuerza, lo que hacen es más sobrecarga de esta musculatura de extremidades superiores. Y luego las diferencias hormonales. La mujer durante la etapa laboral pasa por diferentes momentos hormonales. Hay una época de fertilidad, que son los primeros años de trabajo, pero dentro de esta época de fertilidad mensualmente pasamos por 4 fases, ¿no? La menstruación, la preovulación, la ovulación y la postovulación. Y después de esta época de fertilidad puede haber o no embarazo, luego hay una época de perimenopausia, una de menopausia que se considera, la media está que aparece entre los 45 y los 55 años y una vez pasa la menopausia pasamos a la fase de posmenopausia. Todos estos cambios hormonales determinan o hacen que hayan unos cambios en el tejido muscular que hará variar el comportamiento del músculo en las distintas fases. ¿Os parece? Vamos a ver cómo se comportan los músculos dentro de estas fases y básicamente vienen determinados por los estrógenos y la progesterona. Básicamente a nivel muscular, los estrógenos lo que hacen es generar un mayor desarrollo de la fuerza explosiva y de la velocidad a partir de la energía rápida del músculo. Esta es la razón por lo que, hablando por ejemplo en clave deportiva, en la época donde tienen altos los estrógenos, se les recomienda que realicen ejercicios de alta intensidad tipo sprint, carreras largas o circuitos después de los días de la ovulación. La progesterona, durante el proceso de entrenamiento, va a generar facilidad para realizar ejercicios de resistencia y se obtiene mayor energía de resistencia a partir del día 14. Si miramos ahora estos días del ciclo, se dividen en 3 fases. Del día 1 al día 5 es cuando se considera que hay menstruación. Luego es de la posmenstruación hasta la ovulación y la postovulación. En cuanto a fuerza, ¿cómo se comporta? Pues del día 1 al 5 existe un aumento en la velocidad de ejecución y por lo tanto la musculatura se trabaja en alto rendimiento con fuerza explosiva. En la segunda fase existe un mayor volumen y es recomendable hacer ejercicios de fuerza máxima y de fuerza explosiva. Y en cambio en la segunda parte del ciclo no tendremos que trabajar tanto la fuerza explosiva, aunque podemos seguir trabajando la fuerza. Y si trabajamos la fuerza, por ejemplo, la fuerza resistencia en este tercer bloque, nos ayudará a evitar lesiones. En cuanto a la flexibilidad, durante la primera fase se pueden realizar ejercicios de flexibilidad sin problemas, es una fase que es muy estable. En cambio, en la segunda fase, los ligamentos se encuentran mucho más rígidos, lo que no se recomienda hacer ejercicios de inestabilidad articular.
Y en cambio, en la tercera fase es muy recomendable realizar ejercicios de flexibilidad porque mejora la amplitud del movimiento articular. Si mantenemos la musculatura fuerte, luego trabajamos la flexibilidad y aumentamos la amplitud del arco articular, estaremos contribuyendo a la prevención de trastornos musculoesqueléticos. Y en cuanto a la resistencia, en la primera fase se deben realizar sesiones cortas de ejercicios de resistencia y en la segunda fase podemos empezar a trabajar la potencia porque el cuerpo se recupera muy rápido debido a los estrógenos y finalmente es recomendable realizar largas sesiones de entrenamiento aeróbicos. Es muy importante conocer cómo se comporta la musculatura a nivel hormonal porque esto también nos ayudará muchísimo a trabajar esta prevención de los riesgos musculoesqueléticos. Otra cosa que habíamos observado también es que hay profesiones altamente feminizadas. Aquí hemos puesto una lista de ellas con los riesgos ergonómicos asociados y los riesgos psicosociales. En profesiones sanitarias, uno de los riesgos ergonómicos es la manipulación manual, no solo de las personas, sino de todas aquellas cosas, instrumentos y aparatos que se mueven en profesiones sanitarias y de posturas forzadas. Y además se añaden los riesgos psicosociales, que son mucha demanda emocional, el trabajo por turnos que hemos visto antes que también impacta, trabajo nocturno y desgraciadamente cada vez tenemos más casos de violencia verbal y alguna física de clientes y familiares. También en guarderías, la manipulación manual, están constantemente subiendo a niños al cambiador, poniéndoles chaquetas, levantándolos del suelo y posturas forzadas porque trabajan muy bajos a la altura de los niños y también como riesgo psicosocial mucha demanda emocional. En la limpieza también, la manipulación manual, antes lo hemos visto, los carros, los cubos y también posiciones forzadas porque hay que limpiar pues todas las superficies y hay algunas que no son tan fáciles de llegar y con horarios complicados para la conciliación familiar social. Muchas veces las personas que trabajan en limpieza entran por las noches, con lo cual les complica mucho una conciliación pues, social o familiar. En la industria de la alimentación, pues también movimientos muy repetitivos y las bajas temperaturas y el estrés asociado al trabajo repetitivo en cadena. En catering y restauración, pues también la manipulación manual o movimientos repetitivos pues al cortar, al remover la comida y el estrés asociado a este trabajo que decíamos, desbordante, intenso, de trato con el público. En textil, ropa y calzado, pues también movimientos repetitivos, posturas forzadas y asociado también el riesgo psicosocial al trabajo repetitivo y en cadena. En lavanderías, la manipulación manual, las posturas forzadas y el calor y también las tareas repetitivas y el ritmo elevado. En los call centers, posturas forzadas, posturas mantenidas durante todo el día delante del ordenador y con el teléfono y muy poca actividad. Y también el estrés asociado a la atención de clientes que a veces pues, con gestiones complicadas, el ritmo de trabajo y que es un trabajo muy repetitivo. En la enseñanza, pues mucho tiempo de pie, como comentábamos antes, delante de los alumnos y las demandas emocionales, pues peluquería, pues las posturas forzadas, la muñeca y la atención al cliente y en trabajo de oficina, pues los movimientos repetitivos, el dolor de espalda por estar sentado constantemente, la falta de pausas activas y un estrés asociado sobre todo por el control del trabajo y un trabajo pues, que a veces es monótono. Cuando miramos cómo se comportan las personas en respecto a los trastornos musculoesqueléticos, lo que vemos es que los hombres nos hablan de menor dispersión, se quejan muy habitualmente de la zona lumbar. En cambio, las mujeres nos hablan de más dispersión de las molestias, pero sobre todo más en hombros, cuello, miembros superiores y codos, muñecas, dedos. Normalmente en hombres se produce a menos edad y en mujeres a más edad. Y el tipo de trastorno en hombres es más por lesiones por sobreesfuerzo, en mujeres
es más por lesiones por movimientos repetitivos. Los hombres tienen más o se consideran más accidentes de trabajo y las mujeres más enfermedades profesionales, y los sectores donde más incidencia tenemos es construcción, metal y cárnicas en hombres, y textil, limpieza, comercio, sanidad y servicios sociales. También otra de las causas también es el tamaño de las herramientas y los útiles de trabajo. El tamaño de los brazos y de las mujeres ya hemos visto que es distinto por una cuestión de envergadura, y normalmente las herramientas de trabajo responden a un estándar, lo que en ocasiones hace que una mujer pueda sufrir molestias e incomodidades, ¿no? Pues, el puño para agarrar una herramienta, si es más grande o está diseñado para una mano más grande que la mía, toda mi musculatura de la mano, del antebrazo y del brazo tiene que hacer más fuerza de agarre para controlar la herramienta de trabajo, y por lo tanto puedo tener muchos más problemas. Si miramos las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a bajas, vemos que el azul es mujeres, el amarillo es hombres. En cervicales es donde tenemos un poco más de incidencia en mujeres que en hombres, y en otras partes, por ejemplo, lumbares, hemos visto que es una de las zonas más problemáticas de los hombres, pues hay más incidencia de bajas en hombres que en mujeres. Aquí veis el desglose un poquito de extremidades superiores y también de extremidades inferiores. También hay un tema de la doble carga de trabajo. En un artículo de la Comunidad de Madrid se habla de que la mujer tiene una doble carga de trabajo, que las mujeres recaen la mayor parte de tareas domésticas, lo que les obliga a tener como una doble jornada laboral, incrementando con ello el riesgo a padecer estrés. Hablaba el artículo hablaba que las mujeres que trabajan jornada completa dedican unas 25 horas a estas tareas no remuneradas, y cuando tenían un contrato a tiempo parcial subía hasta 30 horas semanales el trabajo no remunerado que hacen en casa. Si entramos un poquito en las diferencias según la edad, pues a medida que nos hacemos mayores se producen algunos cambios, pues como la disminución de la fuerza, de la resistencia, de la elasticidad, el aumento de tiempo de reacción, una disminución de los reflejos y una disminución de la capacidad de concentración, que varía dependiendo de cada edad, del estilo de vida, como luego veremos, y de otros factores, pero sí que se va produciendo en mayor o menor medida estos cambios a medida que nos hacemos mayores. La sarcopenia es la pérdida de masa muscular asociada a la edad y al envejecimiento. No solo viene asociada por esta pérdida de masa muscular, sino que es una pérdida de fuerza, de función articular y motora asociada con la edad. Los estudios dicen que a partir de los 40 años se pierde un 8% de masa muscular aproximadamente, cada 10 años, y esta pérdida se incrementa a partir de los 70, y también se incrementa en las mujeres a partir de la edad de la menopausia, por esta falta de estrógenos, ¿no?, que tiene este papel tan estimulador en la generación de masa muscular. El sedentarismo, un exceso de peso, una pérdida descontrolada de peso o otros hábitos no saludables pueden precipitar o agravar esta pérdida de masa muscular. En esta gráfica veríamos en lo que es el umbral, sería cuando las personas necesitamos ayuda o que entraríamos en una fase de dependencia, que necesitaríamos cierta ayuda o, abajo de todo, mucha ayuda para hacer nuestras actividades básicas de la vida diaria. Sí que vemos que hasta el principio de nuestra edad adulta la masa muscular cada vez crece, se estabiliza entre los 20 y los 30 años, y luego empieza una pérdida progresiva, dependiendo de qué depende, pues de esos factores, también individuales, pero también del estilo de vida que tenemos, de cómo cuidamos nuestro cuerpo, con descanso, con alimentación, con hidratación y con trabajo físico y muscular, y va a determinar
pues si baja pues un poco más llano y no llegamos a este umbral de la dependencia, o si no trabajamos y baja en picado, produciendo esta dependencia física. El efecto de esta reducción progresiva de capacidades relacionadas con el aparato locomotor, sistema nervioso, ha generado muchas veces la hipótesis de una mayor incidencia de trastorno musculoesquelética con el avance de la edad laboral. Según el gráfico, la fuerza muscular disminuye gradualmente desde los 30 a los 50, va bajando, pero es a partir de los 60 donde se produce una fuerte disminución no lineal de un 15% y puede llegar a perder un 30% a partir de los 80 años. El resultado es la pérdida de fuerza y equilibrio que tendremos que trabajar. Así pues, con el paso del tiempo y de la edad adulta, la musculatura sufre estos cambios que lo exponen a un mayor riesgo de sobrecarga física, sobre todo si no se trabaja. Pero tenemos este mayor riesgo porque perdemos elasticidad, perdemos tonicidad, perdemos fuerza en general. También los efectos del envejecimiento en la funcionalidad de las articulaciones varían en gran medida de una persona a otra, dependiendo de lo que hemos dicho, tanto de estos factores genéticos como de su uso, su desgaste, pero también su trabajo y su cuidado. Y también hace que el envejecimiento también hace que se produzca un adelgazamiento del cartílago articular, con lo cual podemos empezar a tener problemas de desgaste articular, de dolor articular y un acortamiento también de los ligamentos y perdemos un poco su flexibilidad. Por lo tanto, sí que es verdad que tenemos más trastornos musculoesqueléticos a medida que nos hacemos mayores, pero no es la única razón. Si miramos un poquito la pirámide poblacional española, lo que nos damos cuenta, mirando los datos del 2022, es que ahora estamos en del 2022, lo que vemos es que la población femenina es del 51,04% del total, pero lo que vemos de nuestra pirámide poblacional es que tiene un saldo negativo. Y esto es porque actualmente en España se producen más muertes que nacimientos cada año. De hecho, el año 2022 se produjeron 113.000 muertes más que nacimientos, con lo cual significa que toda la población se va contrayendo y además está sufriendo un proceso de envejecimiento. Esto quiere decir que también cada vez tenemos la población activa más envejecida. Este envejecimiento también viene dado porque el porcentaje de niños respecto a la población total es solo de un 13% y por lo tanto se llama una pirámide invertida, que cada vez hay menos niños y cada vez van a haber más personas mayores. Aunque no estén en edad laboral, tenemos un alto porcentaje de personas mayores de 65 años, un 20% aproximadamente, y por lo tanto podemos decir que somos una población envejecida. Y aparte tenemos una tasa de natalidad muy baja. Esta pirámide se dice que es una pirámide regresiva con la base más estrecha que la zona central y un porcentaje de personas mayores significativo. Es una pirámide muy típica de países desarrollados, con tasas de natalidad bajas y un crecimiento natural muy, muy bajo. Por lo tanto, aparte de que somos una sociedad envejecida, tenemos tendencia a serlo un poco más. Si miramos los cambios, aquí vemos en el 2020 la franja más alta la teníamos entre los 25 y los 29 años. Y en el 2022, pues la franja donde hay más personas ahora es entre los 45 y los 49 años. Y si vemos esta comparativa del 2010 y 2020, veréis como en el 2000 la base era mucho más grande, en 2010 se hizo un poquito más pequeña y en 2020 aún más, y en cambio vemos al revés, como en el año 2000 y 2010 aquí se iba estrechando y en cambio ahora se va
ensanchando esta franja de edad. Con lo cual, no solo tenemos más lesiones por trastornos musculoesqueléticas por la edad, sino porque tenemos más población, más muestra de personas con más edad trabajando. Si lo mezclamos un poco y miramos distribución por sexo y grupos de edad en procesos de lesión, lo que nos encontramos es esta franja donde decíamos que ahora hay más población, pues el número de bajas que hay. ¿Os acordáis que al principio decíamos que los hombres empiezan a tener lesiones más pronto que las mujeres? En este gráfico se ve muy claro cómo de los 40 a los 44 años tenemos más lesiones de hombres que de mujeres, y en cambio entre los 50 y los 54 tenemos más lesiones de mujeres que de hombres. También es importante hablar de la esfera psicosocial, porque también impacta directamente en la posibilidad de sufrir trastornos musculoesqueléticos. El concepto de factores psicosociales hace referencia a aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo, la realización de la tarea, y que tienen la capacidad de afectar tanto al bienestar o a la salud física, psíquica y social del trabajador, como también al desarrollo del trabajo. Los factores psicosociales son susceptibles de provocar daños en la salud de los trabajadores, pero también pueden influir positivamente en la satisfacción y, por lo tanto, en el rendimiento, ¿no? Porque a veces si hablamos de los riesgos psicosociales, pero también cuando se entra en un círculo virtuoso pueden mejorar la percepción de salud, la percepción de bienestar, la satisfacción y, por lo tanto, también el rendimiento. Cuando en una organización se produce este equilibrio entre los factores humanos y las condiciones de trabajo, el trabajo crea sentimientos de confianza en sí mismo, ¿no? Aumenta la motivación, la capacidad de trabajo, la capacidad de trabajar en equipo y, por lo tanto, una mejora de la percepción de la salud. En cambio, un desequilibrio entre las oportunidades y las exigencias, por un lado, y las necesidades, aptitudes y aspiraciones, pueden producir reacciones distintas. Las consecuencias perjudiciales que tiene sobre la salud hacen referencia a alteraciones fisiológicas, ¿no? Dolores de cabeza, dolores musculares, trastornos del sueño, también falta de atención. Y esto crea pues, estas disfunciones en la organización, en las empresas, dando un aumento del absentismo, una disminución del rendimiento de las personas, problemas de relaciones entre personas o entre equipos, desmotivación laboral y un mayor número de accidentes y enfermedades laborales porque no tenemos a las personas 100% en sus tareas. En este sentido, es muy importante hablar del clima de trabajo, las condiciones del ambiente, más promover el trabajo en equipo, el nivel de responsabilidad y la carga mental, y también ayudar a los equipos a conseguir más autonomía. La organización del trabajo, y aquí podríamos hablar de cómo solucionamos problemas de tiempo, de ritmo, y el exceso de exigencia que pueda ir más allá de las capacidades, ¿no? Yo creo que la exigencia es buena, pero siempre que estén dentro de las posibilidades de las personas, porque si no crean mucha frustración. Si ya pasamos a un tema de prevención, a mí siempre me gusta explicar que tenemos una responsabilidad compartida, ¿no? Porque las personas ya hemos visto que se pueden o lesionar trabajando o que trabajando se agrava alguna cosa que ya tenían, pero es importante recordarnos todos que en el fondo, y más o menos aproximadamente, el trabajo es 1/3 de nuestro día a día. Y que, por lo tanto, las empresas tienen que responsabilizarse de la prevención durante ese tercio, pero también tenemos que ayudar a las personas a que se corresponsabilicen y participen en esos 2/3 que también impactan en su salud. Desde este punto de vista, lo que debemos hacer las empresas es conocer muy bien los puestos de trabajo
y los riesgos asociados a cada uno. Por ejemplo, pues si tengo una empresa donde tengo personas de limpieza, pues conocer muy bien los riesgos asociados a la limpieza, por ejemplo, los hombros al limpiar los cristales, las muñecas al escurrir la fregona, y en cada uno de ellos poder poner a disposición, ofrecer a las personas trabajadoras aquellas ayudas que disminuyan o minimicen el riesgo de sufrir esta lesión. Si conozco los sitios de trabajo, puedo poner a disposición, ¿no? Si conozco, puedo ofrecer. Por ejemplo, pues colocar grúas en entornos sanitarios o sociosanitarios, o una cinta corredera en un supermercado que me ayude a reducir las lesiones. Pero no solo tengo que poner a disposición de las personas trabajadoras aquellas ayudas, sino que además tengo que formar e informar sobre la ergonomía aplicada al trabajo, ¿no? Son aquellas formaciones preferiblemente teórico-prácticas, porque a veces dices, ostras, yo no necesito que me expliques cómo coger una caja, necesito que vengas, que me mires, que me corrijas, que me enseñes. Por lo tanto, teórico-prácticas siempre que pueda ser, en el lugar de trabajo a poder ser y con su material. Esto es una demanda que cada vez nos piden más, ¿no? No me vengas a explicar una caja porque yo no muevo cajas, yo muevo botellas, ¿no? Esto nos pasó en una empresa de gas que, claro, decían, es que hasta ahora siempre hemos hecho formaciones que nos enseñan a mover una caja, pero nosotros movemos bombonas de gas. Por lo tanto, estas formaciones tienen que ser en el lugar de trabajo y con el material que movilizan para enseñarles cómo esa carga, cómo la tengo que coger, de dónde la puedo agarrar, de dónde va a ir, a dónde va a ir, y por lo tanto planificar y entrenar este movimiento. También las empresas debemos promover estilos de vida saludable, ¿no? Hablarles de 1/3, 2/3 y promover que lleven una vida activa, que lleven una alimentación variada, explicarles la importancia del descanso, también la importancia de la socialización y el trabajo de las emociones de las personas. Y también crear políticas para evaluar. Para mí es básico poder evaluar los lugares de trabajo y cómo se adapta la persona trabajadora al puesto de trabajo, ¿no? Por ejemplo, pues valorar el trabajo postural de una persona, pues en un departamento de farmacia que se observó que las cosas más pesadas estaban arriba de todos los estantes porque se utilizaba poco, ¿no? Ellos usaron la lógica de lo que más utilizamos en las alturas más seguras y lo que utilizo menos en las menos seguras. Pero claro, resulta que pusieron muy alto una carga muy pesada y cada vez que se usaba esa carga pesada, pues tenían discusiones y problemas para movilizarla. Entonces, una reestructuración, la evaluación nos permitió reestructurar y organizar. Por lo tanto, las evaluaciones son importantes y no solo mirar cómo está organizado el sitio de trabajo, sino cómo la persona se comporta posturalmente en ese sitio de trabajo. Y eso es importante, eso es muy importante, porque a veces el lugar es seguro o no es seguro, pero el comportamiento biomecánico o la manera en que se mueve la persona hace que se lesione o que no se lesione. Y en cuanto a la parte de corresponsabilizar a las personas, creemos que las personas trabajadoras debemos participar en esta capacitación ergonómica e intentar aplicarla en la medida de lo posible. Yo creo que esto es un tema que tenemos que pensar de qué manera les hacemos participar, porque no solo acudan a estas valoraciones y a estas formaciones, sino que luego intenten aplicarla en la medida de lo posible en su lugar de trabajo. Usar las ayudas y aplicar esos consejos ergonómicos que se hayan facilitado. A veces nos pasa que vamos a hacer una formación, pues por ejemplo, en un hospital y siguen haciendo levantamientos manuales cuando tienen pues, a menos de 10 metros una grúa que les ayudaría a hacer esta manipulación de esta persona, esta movilización, no solo de manera más segura para ellos, sino más segura para el usuario, y luego promoveríamos la calidad asistencial.
También realizar esos movimientos corporales adecuados con una higiene corporal durante la jornada laboral y fuera de ella, ¿no? Nosotros siempre decimos, la vigilancia postural puede empezar en el trabajo porque es donde nos dan la formación, pero debe continuar fuera de ella. Y también explicarles y pedirles que nos notifiquen rápidamente cualquier lesión a las personas responsables, cualquier lesión, cualquier molestia, porque si intervenimos antes de que la lesión vaya más, probablemente el pronóstico será mucho mejor y más fácil. Las pautas a seguir en cuanto a las diferencias que hemos visto de género, cada vez se habla más de promover y facilitar la actividad física de las mujeres en la práctica regular de actividad física. Es una de las principales estrategias de prevención de los trastornos musculoesqueléticos. Según la encuesta nacional de salud de España, existen diferencias en la práctica de ejercicio físico por género. Principalmente el porcentaje de personas que tienen un alto nivel de actividad física, el 31% son hombres y solo el 17,9% son mujeres. Y las mujeres son más sedentarias en su tiempo libre que los hombres y lo atribuyen mucho a estas tareas de educación y de casa y de socialización. Explicar, entender y aceptar las diferencias del género. Es muy importante explicar y entender cómo se comporta la musculatura dependiendo del momento del ciclo y adaptar ese entrenamiento a todos estos ciclos para poder realizar una prevención efectiva en relación a los cambios que sufren los tejidos en relación a la segregación de hormonas, ¿no? Pues si estamos dando unas pautas, pues el fisio o un entrenador a una persona que tiene molestias, pues tenemos que entender e introducir estas diferencias, ¿no? Entender muy bien en qué momento está el ciclo y saber qué ejercicios le van bien en unos momentos y en otros para que su musculatura trabaje con la máxima efectividad. Y luego también intentar igualar las horas de trabajo totales. Lo que comentábamos de que cuando sumas las horas de trabajo remuneradas y las no remuneradas, también las mujeres aquí trabajan más horas. Los hombres de media dedican unas 14 horas semanales a estas actividades no remuneradas, tanto si tienen jornada completa como jornada parcial. En cambio, las mujeres dedican 25 si tienen una jornada completa y hasta 30 horas si trabajan una jornada parcial. Y esta doble jornada, tanto en hombres como en mujeres, puede tener un impacto sobre la salud musculoesquelética, ¿no? Si yo salgo de trabajar 8 horas y me voy a casa y tengo que trabajar otras 4, otras 3, pues tanto si soy hombre como mujer impactan. En cuanto a la edad, tenemos que trabajar para tener menos limitadas las articulaciones por la reducción de la elasticidad y los tendones. Podemos hacer pequeños cambios como colocar los objetos y equipos de trabajo de manera que se eviten los giros forzados de los distintos segmentos musculares, evitar trabajos que supongan posturas poco habituales durante tiempos prolongados, como flexiones muy pronunciadas de la articulación, de la mano, por ejemplo, o haciendo giros de columna. En cuanto a la disminución de la inestabilidad y trabajo para aumentar la resistencia, en personas mayores que tengan que estar mucho rato de pie, es importante prestar atención especial al calzado, por lo que decíamos de los ligamentos y de la estabilidad que pierden elasticidad y por lo tanto pierdes un poco de estabilidad. Y por lo tanto hay guías abordando aquellos aspectos del calzado que se tienen que tener en cuenta en personas pues, más mayores para la mejora de esta inestabilidad, que tanto cuando estén de pie como cuando anden mejore su equilibrio y podamos prevenir de caídas y tropiezos.
También en cuanto a posturas forzadas, en algunas empresas se han empezado a hacer estudios con exoesqueletos, con resultados varios. Yo el que conozco más de cerca es una empresa que trabajaba cableando aviones y que, claro, se pasaban pues toda la jornada porque lo cableaban por el techo del avión, y lo que hicieron fueron unos exoesqueletos que mantenían los brazos, con lo cual las personas trabajadoras ya solo tenían que hacer el trabajo fino, pero aguantar el peso del brazo y de las herramientas, pues ya no tenían esta tarea. También es importante revisar los equipos y las herramientas, los pesos que vayan a manipular y los movimientos y levantamientos rápidos, ¿no? Diseñar la carga de manera que se puedan manejar cerca del cuerpo, permitir el descanso suficiente entre tareas, pues si sabemos que hay una persona pues mayor que ha tenido algún riesgo o que tiene algún dolor, pues pautarle un descanso suficiente, y yo diría una pausa que sea dirigida, ¿no? Pues oye, cuando descanses, no cojas el móvil o te vayas a beber agua, sino haces este estiramiento porque acabas de estar una hora trabajando esta zona muscular. También es importante con estas personas más vulnerables asegurarse que las instrucciones para la correcta manipulación de cargas han sido entendidas y sobre todo que se están llevando a cabo en el trabajo, ¿no? Es decir, bueno, vamos a hacer esta observación de cómo está trabajando esta persona para poder corregir. Si hay una mayor incidencia en trastornos de la zona lumbar, sería importante explicar en una formación no solo cómo trabajar para evitar esta flexión y rotación lumbar, sino también una formación adecuada con el cuidado y uso de la parte inferior de la espalda, ¿no? Explicarles cómo pueden relajar, cómo pueden movilizar la zona lumbar, qué estiramientos pueden hacer y cómo pueden trabajar la flexibilización que vamos perdiendo. También hay que ser consciente que a medida que nos hacemos mayores, también la lentitud en la recuperación de las lesiones y enfermedades se alarga. Por lo tanto, debe planificarse la vuelta gradual a la carga de trabajo completa, permitirse trabajos de menor carga y también evitar los ritmos elevados de trabajo, que además, aparte de hacerse daño, pueden inducirnos a error. También podemos aumentar las pausas durante esta época de readaptación cuando vuelven a trabajar. Sobre todo las tareas que requieran más esfuerzo pues, físico, mental, y las pausas deben llevarse a cabo de una manera sistemática. También hay problemas de reducción de la capacidad visual. Por ejemplo, podríamos aumentar los niveles mínimos de iluminación, aumentar el tamaño de las letras y los símbolos o explicarles que pueden hacerlo y evitar el uso de pantallas, de pantallas pues, con fondos azules, verdes y tal, para prevenir. También la disminución de algunas cargas máximas. Por ejemplo, en personas por encima de los 55 años o que ya hayan tenido una lesión, se recomienda que la carga máxima en transporte de cargas sea de 15, cargas por encima de los hombros o por debajo de las rodillas 7,8, cargas con el tronco girado 10,5. Bueno, bajar un poquito las cargas máximas. Y ya hablando un poquito en futuro, no sé si conocéis la campaña Healthy Workplaces 2020-2022, pero esta campaña se centró sobre todo en la prevención de trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo. Los trastornos musculoesqueléticos siguen siendo uno de los problemas de salud relacionados con el trabajo más frecuentes en toda Europa y por lo tanto se lanzó esta campaña, donde cada vez hablaba lo que hemos comentado antes, de corresponsabilizar a las personas trabajadoras y sobre promover su salud y adoptar estilos de vida saludable para que impacten su vida personal, en su vida social, en su vida familiar y en su vida laboral. Por lo tanto, las personas trabajadoras deben formar parte de la solución junto con las empresas, patronales y empresas que promueven la salud. Y debemos, juntamente con ellos, promover la actividad física,
formaciones específicas en su lugar de trabajo y con sus herramientas. Es muy importante que tanto las empresas como los trabajadores conozcan los riesgos asociados a su lugar de trabajo y a su perfil. Es importante porque a veces el hecho de estos factores individuales a mí me impactan de una manera que otro compañero no. Por lo tanto, sería conveniente conocer los riesgos asociados a mi trabajo y a mi persona y promover todos estos estilos de vida saludable. También comentaros que a partir de este año la campaña Healthy Workplaces se conciencia sobre todo en el impacto de las tecnologías digitales en el trabajo y los lugares. La tecnología abre un montón de desafíos y de oportunidades relacionadas con la salud y la seguridad en el trabajo, pero también proporciona una plataforma para intercambio de soluciones de buenas prácticas, con lo cual yo creo que a partir de este año vamos a ver muchísimas más experiencias. Y para finalizar he puesto paciencia porque aunque llevamos muchos años trabajando, aunque se notan todas las campañas que seguimos haciendo, debemos armarnos de paciencia porque todos estos cambios que impactan en cambios en estilos de vida no se van a ver de manera inmediata, sino que son cambios que se ven a largo plazo, ¿no? En la última encuesta se vio cómo habían bajado, por ejemplo, todo lo que son hábitos tóxicos, hábitos del tabaco, y en cambio en los últimos años está subiendo el aumento de índice de masa corporal, con lo cual tenemos que seguir luchando, pero con mucha paciencia porque los cambios los vamos a ver a largo plazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nuria. Has hecho una exposición muy completa y la verdad que muy interesante. Si os parece, vamos a abrir espacio por si tenéis preguntas o queréis compartir alguna opinión, experiencia. O bien podéis trasladarlo por escrito en el chat o bien podéis pedir turno de palabra y podéis intervenir con micrófono, sin ningún problema. Deciros que, bueno, al final Rubén Castro, el director del Ibasal, no ha podido entrar, era un problema técnico con el equipo, me ha pedido que, bueno, que le disculpe. Y creo, Nuria, ¿verdad?, que podremos compartir esta presentación. Os la enviaremos a todos por correo porque la verdad que tiene, bueno, pues datos y información bastante interesante. Mientras vemos si hay alguna preguntita, yo quería preguntarte por el síndrome del túnel carpiano, Nuria, que tengo entendido que la probabilidad de desencadenarlo en embarazadas es mayor. ¿Tienes información al respecto o si se puede hacer algo a nivel preventivo? No tengo información al respecto de si pero tampoco me extrañaría. El síndrome del túnel carpiano es un atrapamiento del nervio a nivel de la muñeca, sobre todo cuando hay una tendinitis de alguno de estos tendones que lo que hace es comprimir el nervio. A veces la solución es quirúrgica, pero no siempre. Y lo que sí que se puede hacer es mucha prevención en trabajos con muchísima manipulación manual y de motricidad fina y de mucho peso que soporta la muñeca. Lo que sí que se puede hacer son trabajos de estiramiento, flexibilización y movilización de este nervio que pasa por este canal, ¿no? Pero te lo buscaré, esto te lo buscaré. Perfecto, muchas gracias. No sé si hay preguntas o cerramos aquí la sesión, si no. Bueno, nos lo había dicho inicialmente, os había presentado a Nuria como consultora de salud física de GSM. Destacar también que Nuria es bueno, fisioterapeuta que tiene una amplia trayectoria de bueno, más de 13 años dando formación en temas ergonómicos. Y yo creo que ahí tenemos una asignatura pendiente, con lo que has dicho, que esa formación realmente sea mucho más a medida de lo que está haciendo, teniendo en cuenta pues bueno, las circunstancias y las condiciones físicas, de género, de edad, de puesto de trabajo de cada persona y donde realmente consigamos que esas personas tomen conciencia de la parte que ellos pueden también hacer, ¿no? En esos 2/3 de jornada que decías. Así que bueno, muchísimas gracias, Nuria. Creo que no hay preguntas, así que lo dejamos aquí si os parece
Os mandaremos la presentación por si queréis consultar algo y ahí tendréis los datos de contacto de Nuria y del grupo GSM por si queréis, no sé, consultar de una manera mucho más privada alguna cuestión. Gracias a todos y hasta la próxima.